Entonces, por eso vamos a hacer como vamos a repasar un poquito lo que habíamos visto con anterioridad, ¿ya? Este yo diría es el penúltimo capítulo de nutrientes. Si alcanzamos, bueno, vamos a terminar materias grasas, vamos a ver así muy poco de vitaminas, porque igual creo que es importante que al menos se los nombre. No sé si vamos a ver alcanzar al menos aditivos también, que yo les voy a dejar libre todos los PowerPoint. Hay un PowerPoint general de aditivos y hay un PowerPoint por cada uno de los aditivos, que también se los voy a dejar libre, a lo mejor lo pueden subir al Google Drive, algo así, porque después uno no sabe, ustedes no saben dónde van a trabajar y a veces es importante un poco conocer los aditivos alimentarios, cómo se usan los aditivos alimentarios. Y después vamos a terminar con etiquetado, así que ya vamos como en la parte final ya. Así que vamos ahora a comenzar, vamos a hacer la presentación. Bueno, esta parte yo les decía que es el capítulo de materias grasas, es un capítulo largo. Las materias grasas en la industria alimentaria son muy bien valoradas, ya porque otorgan calidades y sensaciones a los alimentos que no logran casi ni las proteínas ni los hidratos de carbono, especialmente desde el punto de vista sensorial. Entonces, por eso es que las materias grasas son bien valoradas y aquellas productos o materias primas que tienen grasa generalmente tienen un valor agregado, por así decirlo. El RCA define a las materias grasas como esto, alimentos, aquellos grasas que son para la alimentación. Y llama en general grasa a cuando hablamos de una materia grasa sólida y aceite cuando hablamos de una materia grasa líquida, ¿ya? Ahí, bueno, nosotros conocemos distintas. Además, la materia grasa es como lo único que se vende, y lo sabemos, 100% grasa. Nosotros no tenemos así como comúnmente en nuestros alimentos, 100% hidrato de carbono, 100% proteína, ¿cierto? Tenemos un conjunto. Pero en la grasa sí existen cosas que son 100% grasa, y, que son lo que llamamos las mantecas normalmente o los aceites. Por lo tanto, entonces, bueno, sabemos que las materias grasas tienen estas características, por eso les decía, son importantes. ¿Y por qué hace una definición de comestible? Porque existen también los llamados aceites esenciales, que son materias grasas, pero que son, en la industria de alimentos se utilizan como saporíferos, o sea, para dar sabor, y que son todos los llamados aceites esenciales también que utiliza todo lo que es la perfumería, ¿ya? Que también se extraen de algunos vegetales y que tienen algunas características distintas a lo que son, lo que conocemos hoy día como las grasas comestibles. Vamos a ver, vamos a hacer, yo les decía, una clase introductoria, vamos a conocer la estructura química de las materias grasas, vamos a ver los tipos de grasa alimentaria, después vamos a ver un capítulo de cómo vamos a extraer la grasa de los alimentos, un capítulo de cómo analizamos. Dentro de los nutrientes presentes en los alimentos, la grasa es uno de los que más se analiza, fundamentalmente porque nos importa saber qué tipo de grasa está en el alimento y también nos importa saber qué va a pasar con esa grasa, si va a estar estable o no estable en el alimento que la vamos a consumir. Porque vamos a ver que la grasa es uno de los nutrientes que más eh, interfiere en lo que se llama la estabilidad del alimento. Que un alimento, entre comillas, se echa a perder por razones químicas, fundamentalmente gran parte es debido a la materia grasa, a que la materia grasa presenta algún tipo de deterioro, ¿ya? Y por eso entonces vamos a ver calidad, identidad y estabilidad. Sabemos que la materia grasa es es el nutriente que tiene mayor aporte energético, ¿cierto? Todos lo habíamos visto, tiene 9 kilocalorías por gramo y es por eso que alimentos con alta grasa son alimentos altamente energéticos, altas calorías, ¿cierto? Todos sabemos eso. ¿Y qué estructuras químicas? La estructura química fundamental es una estructura química que se llama triglicérido, es el más dominante, pero también hay otras estructuras químicas en esto que llamamos aceites o grasas. Están lo que se llama fosfolípidos, los llamados esteroles. Uy, ya me está diciendo que la... Voy a ver a qué red, espérenme, a qué red, porque voy a qué red estoy conectada. Ah, ya, no, está el celular, estoy conectada a mi celular. En esta, están todos usando el celular, internet, y tengo que colocarme acá.
Entonces, hay otras estructuras químicas como los fosfolípidos, que son glicéridos pero que tienen un grupo fosfatido en uno de los extremos, y ya lo vamos a ver. Los llamados esteroles, donde ahí aparece uno que supongo que ustedes lo conocen, que es el colesterol, que tiene ahí una relación directa con algunas enfermedades. Y también tenemos vitaminas liposolubles e incluso algunos pigmentos. El que un aceite sea amarillo o verde, en el caso de aceite de oliva, se debe a los pigmentos que tiene ese aceite en él. Son importantes desde el punto de vista nutricional y también tecnológico, como recién les mencionaba. Características como, en el fondo, lograr algunos sabores, texturas, no lo logran ni los hidratos de carbono ni las proteínas. Un ejemplo, los alimentos fritos comparado con un alimento horneado, por ejemplo, las características saporíferas que están en ese alimento frito casi no se logran con ningún otro tipo de procesamiento. Bueno, las grasas tienen esta estructura que se llama el triglicérido, y que yo encontré unas fotos tridimensionales, en que ustedes lo deben haber conocido en química orgánica, en que tienen esta molécula que se llama el glicerol, que es un trialcohol, aquí hay un OH, 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 y están esterificados estas moléculas, estos ácidos grasos de cadena larga, que tienen un grupo OH, ¿ya? Son cadenas hidrocarbonadas. Y las diferencias de los distintos triglicéridos es que difieren fundamentalmente en estos ácidos grasos de cadena corta, mediana o larga, que ya vamos a conocerlos más en profundidad. Pueden tener los tres iguales, pueden tener, como aparece aquí en la foto, los tres distintos, o pueden tener dos iguales en estas posiciones y uno al comienzo. Las posiciones se suelen llamar la posición del triglicérido SN1, pudiera ser, porque si yo lo doy vuelta es lo mismo, o en algunos otros SN3 y SN2, que es la del medio, ¿ya? Entonces, las distintas materias grasas que conocemos, manteca, no sé, de cacao, aceite de oliva, aceite de ballena, lo que difieren es en la cantidad y el tipo de estos triglicéridos. Estos triglicéridos están en un número que es aproximadamente el 95% de las materias grasas. Los ácidos grasos, entonces, conforman una cadena lineal con un número par de átomos de carbono, y eso es la forma en que se sintetizan los ácidos grasos. Va generalmente de 4 hasta 24, ¿ya? Son número par. Existen en algunas materias grasas dos impares, que son el 15 y el 17. En algunos aceites de pescado de origen marino, uno ve, y en algunos vegetales pudiera haber estas cadenas, pero en cantidades muy pequeñas. Lo que uno encuentra son número par de átomos de carbono. Tenemos cadenas cortas, y uno pudiera definir que las cadenas de los ácidos grasos son cortas cuando son de 4 a 10, medianas de 12 a 18 y largas de 20 a 24 átomos de carbono, ¿ya? Entonces uno habla de materias grasas de cadenas medianas. Quiere decir que en el fondo la gran parte de los ácidos grasos presentes en esas grasas son cadenas medianas. En la cadena hidrocarbonada, además existen otra particularidad, que es la posible existencia de estos dobles enlaces llamados insaturaciones. Entonces, si uno genera ácidos grasos saturados, ácidos grasos monoinsaturados o ácidos grasos poliinsaturados. Mono es que tiene uno, o sea, en esta cadenita hay un solo doble enlace. Poli, en la cadena poli es mucho. En su cadena pueden haber 2, 3, 4, 5 y hasta 6 dobles enlaces. Eso es lo que existe en la naturaleza, ¿ya? O sea, en una misma cadena, 6 dobles enlaces. Una característica física a considerar es que el punto de fusión se eleva con el tamaño molecular. O sea, estas cadenas más largas tienen generalmente un punto de fusión más largo. Y también la saturación también aumenta el punto de fusión, y por lo tanto también entonces las cadenas. Piensen que cuando el punto de fusión es más alto, quiere decir que a temperatura ambiente la grasa es sólida,
¿cierto? Porque el punto de fusión es el paso de sólido a líquido, por lo tanto, si es alto, a temperatura ambiente la grasa es sólida. Puntos de fusión bajo, a temperatura ambiente, la grasa es líquida y pasa a llamarse, como ya vimos, aceite. Existe una nomenclatura para los ácidos grasos que es universal y que me ayuda a conocerlos y saber cuál es su naturaleza. Y bueno, es una letra C, un número, 2 puntos, un número, una W y otro número. Y se lee así, C18,2 omega 6. Así se lee. ¿Qué significa? El primer número es el número de carbonos que tiene el ácido graso. En este caso el 18,2 tiene 18 átomos de carbono. El número 2 es el número de insaturaciones, es decir, el ácido graso tiene 2 insaturaciones. Y la letra W6, o que se pronuncia como ustedes me oyeron, omega, es la posición del primer doble enlace, pero desde el carbono terminal. Contrario, si ustedes se recuerdan en química orgánica, lo que dice la nomenclatura IUP, el grupo funcional tiene el número 1. Aquí el número 1 es el carbono terminal, el CH3 terminal, y en este caso, este ácido graso, su primer doble enlace es en el carbono 6, ¿ya? Además, siempre entre estos dos dobles enlaces hay un carbono, un CH2. Después vamos a ver cuando veamos inestabilidad, ahí ese carbono desaparece cuando estos dobles enlaces comienzan lo que uno llama a oxidarse, ¿ya? Bueno, pero la nomenclatura es el carbono 6 y esto como les decía, C18,2 omega 6. Y el C18,2 omega 6 es un ácido que se llama el ácido linoleico. También pudiera haber, por ejemplo, el C18,3 omega 3, que significa que es 18 átomos de carbono, 3 insaturaciones, y la primera insaturación comienza en el omega 3, o sea, en el carbono 3. 1, 2, 3, aquí empezaría la primera insaturación. Bien puede haber los saturados, simplemente les pongo el 0, C18,0 es el ácido esteárico. Y el C18,1 omega 9 es el ácido oleico. ¿Por qué les puse esto? Omega 3, omega 6 y omega 9, porque son las 3 familias de ácidos grasos que existen en la naturaleza, ¿ya? El 18 tiene la particularidad que tiene todos los tipos, tiene tiene 0, 1, 2 y 3, ¿ya? Entonces, así uno nombra a los ácidos grasos. Además, les adelanto, estos dos son ácidos grasos esenciales, significa que son ácidos grasos que uno debe aportar en la dieta, porque no puede ser, en el fondo, el organismo humano no es capaz de sintetizarlo, como era todo lo esencial que hemos visto hasta ahora. Bueno, ahí están las 3 familias que yo les decía, y lo que hacen los distintos seres vivos es, a partir de estas familias, generar otros ácidos grasos, ¿ya? Y los seres humanos no tenemos la capacidad de sintetizar esto, y por lo tanto los necesitamos, y por eso son llamados ácidos grasos esenciales, al menos estos dos. El C18,2 omega 6, algunos seres vivos son capaces de generar hasta esta cadena, ir alargando la cadena. El 18,3 omega 3, bueno, aquí si ustedes se ven aparece la letra N, que era una denominación un poquito más antigua. Hoy día ya se reemplazó esa N- la letra omega, ¿ya? Ejemplo de la familia omega 3, es capaz de generar hasta 22,6 omega 3, 22,5 omega 3, toda esta familia que uno llama ácidos grasos de cadena larga, poliinsaturados, los AGPI o los llamados PUFA en inglés, no sé si los han oído nombrar. Esta familia omega 3 hoy día tiene alta importancia porque después lo vamos a ver, porque ellos son responsables y se les ha observado muy buenas características, tienen algunos efectos fisiológicos bastante positivos, ¿ya? El 18,1 omega 9 también puede generar, pero el ser humano en general no es capaz de hacer todo esto,
solo algunos, por ejemplo, esto hasta acá lo pueden hacer algunos tipos de seres vivos, como por ejemplo los de origen marino. No todos tenemos esta capacidad. Y por eso necesitamos estos ácidos grasos, especialmente los humanos, como ácidos grasos esenciales. Y están los dos principales en negrilla, el ácido linoleico C18.2 omega 6 y C18.3 omega 3. Si ustedes ven, bueno, ahí está la familia omega 6, omega 3, y esto así es como uno lo ve. Y después esto nos va a importar que el doble enlace produce una curvatura. El más doble enlace produce más una curvatura. Y eso uno lo va entendiendo porque después el efecto de estos ácidos grasos de producir algunos efectos a nivel de depósito en las arterias, porque logran, a diferencia de los ácidos grasos saturados, que son cadenas largas y rígidas, evitar el depósito de esta grasa en una arteria. En algunos libros aparece como esencial también el araquidónico, el C24 omega 6. Se obtiene a partir del 18.2 y por eso no es considerado un esencial. ¿Pero por qué es esencial? Porque, bueno, el ser humano es capaz de sintetizar, a partir de este, sintetiza araquidónico. Pero si falta este, obviamente va a faltar el araquidónico. Y el araquidónico es importante porque es la materia prima, por ejemplo, para muchos neurotransmisores y para muchas hormonas que el organismo humano necesita. Y por eso que, no sé si ustedes han oído que hay algunas dietas que son algunos desbalances que se producen, incluso unas dietas relacionadas con algunas enfermedades, con un consumo alto de ácidos grasos de este tipo, esenciales y poliinsaturados. ¿Ya? Y después vamos a ver dónde encontramos estos ácidos grasos. Por lo tanto, cuando uno evalúa una grasa desde el punto de vista nutricional, como cuando evaluamos las proteínas desde el punto de vista nutricional por su contenido de aminoácidos esenciales, las grasas uno las evalúa por el contenido de especialmente linoleico y linolénico. Es ahí donde uno dice, esta grasa es de buena calidad o es de mala calidad. Esto es lo bueno de la grasa, ¿cierto? El aporte de estos ácidos grasos que son esenciales. Pero también tienen esto que se llama los ácidos grasos saturados, ¿ya? Y aquí yo les pongo todos los nombres, la fórmula aquí, si piensan es más 1, 4, en el fondo es C4 2.0, si uno lo pudiera poner acá, ¿cierto? C4 2.0, son todos saturados, no tienen doble enlace. Ahí su peso molecular y miren su punto de fusión, cómo va aumentando. Una grasa que tiene una gran cantidad de ácidos grasos saturados va a ser una grasa con un gran punto de fusión, con un punto de fusión bastante elevado, ¿ya? Les marqué esos dos puntos, esos dos ácidos grasos, el palmítico y el esteárico, porque son los más comunes que encontramos en las distintas materias grasas, ¿ya? Y un aporte alto, entonces obviamente va a ser una grasa. Si yo tengo una materia grasa con un alto aporte de esto, obviamente va a ser una grasa sólida a temperatura ambiente. Y vemos los que ya tienen insaturaciones, vemos, miren, inmediatamente cómo disminuye el punto de fusión. Si pensamos que la temperatura ambiente es 20, todo esto, el mitoleico, el oleico, el linoleico, el linolénico y el araquidiónico son líquidos a temperatura ambiente, ¿ya? Aquí ya está la sigla que yo les había dicho, C14.1, C16.1, C18.1, y aquí hay un isómero presente en algunas materias grasas que se llama C18.1 y que tiene un punto de fusión alto, ¿ya? O sea, se comporta como un saturado. La isomería, en la naturaleza de todos estos dobles enlaces es isomería cis. El basénico es trans, y por lo tanto, entonces, después les voy a comentar en qué cosa en forma natural encontramos los trans, pero les adelanto que industrialmente sí pueden producirse trans en un proceso que se llama hidrogenación, y que vamos a ver al final cuáles son las grasas hidrogenadas. Pero
Aquí, demostración, esto produce un aumento del punto de fusión. O sea, a pesar de tener un doble enlace, se comporta, entre comillas, como un saturado. Bueno, materias grasas ricas en estos ácidos grasos, obviamente son aceites líquidos a temperatura ambiente. Ahí está el araquidónico también. Bueno, estos ácidos grasos, si uno aquí hay un diagrama en que separa a los ácidos grasos saturados. Estos son los más comunes que encontramos en nuestras grasas comestibles: el ácido palmítico, el láurico y el esteárico. De los monoinsaturados de la familia omega 9, el ácido oleico. De los poliinsaturados de la familia omega 6, el linoleico, el araquidónico y uno que se llama gamma linolénico, que es 18,3, pero de la familia omega 6. Y los omega 3, el alfa linolénico, que es el típico del 18,3 omega 3, y uno que se llama eicosapentanoico, que es C25 omega 3, y el docosa hexanoico, C22,6 omega 3. Estos que se conocen con las siglas de EPA y DHA, yo creo que el DHA algo lo han nombrado, son lo que uno llama ácidos grasos de cadena larga, los poliinsaturados, los PUFA, la familia omega 3. Hoy día muchos alimentos se suplementan con omega 3, ¿ya? De esto se han encontrado y se han estudiado, lo vamos a ver más adelante, numerosas propiedades que hacen ver la importancia del consumo de estos ácidos grasos omega 3. ¿Y por qué se suplementan? Que gran parte de los alimentos tienen mucho omega 6, si tienen poliinsaturado tienen mucho omega 6, pero poco omega 3, o más bien, desde el punto de vista más bien malo, tienen muchos ácidos grasos saturados y tienen poco omega 3. Los ácidos grasos saturados son están presentes en muchos alimentos de origen animal, mientras que este grupo está más bien presente en alimentos de origen vegetal. Estructuralmente, miren las estructuras, ese araquidónico, esteárico, palmítico, miren, estructuras rígidas. El úsico, que es el basénico, tiene una, pero no es tan elevada. El oleico también es, en el fondo, perdón, el erúsico es el 21, que es también un ácido graso que tiene cierta. Un doble enlace ya puede producir una pequeña flexión. Dos dobles enlaces, dos dobles enlaces, tres dobles enlaces y cuatro dobles enlaces. ¿Por qué les puse esta foto? Porque esto explica un poco por qué la grasa saturada se deposita muy fácilmente en cualquier parte de los tejidos. Y el tejido que más se deposita son las arterias. Y los ácidos grasos poliinsaturados evitan el depósito, porque por estructura, a mí me pareció un poco interesante que por estructura es difícil que se deposite. Y por lo tanto, por eso hoy día se sabe que la grasa poliinsaturada disminuye el depósito de grasa en las arterias. Y aquí encontré un dibujito que es lo que pasa. Esta es nuestra arteria, esta es la grasa que consumimos. Si la grasa es saturada, muy rápidamente se empieza a formar esto que se llama la placa ateromatosa. Y la placa ateromatosa se forma a través de los años. A través de los años, ustedes muy jóvenes, yo ya casi mucho más obviamente, vamos a ir formando placa ateromatosa y dependiendo de nuestra alimentación obviamente, y eso es lo que yo les decía al comienzo, los alimentos no mejoran, no son fármacos, pero sí logran disminuir la posibilidad de algunas enfermedades. ¿Qué pasa cuando esta placa llega a un grosor tan alto que impide el flujo sanguíneo y se produce lo que conocemos como infarto, que puede ser infarto a las arterias coronarias, que es lo que uno llama infarto al corazón, infarto al cerebro, que es lo que uno llama accidente vascular, ¿ya? O infarto también, las arterias que suelen taparse son estas partes de la yugular, que se suelen tapar también y se producen. Lo diría más malo es cuando esto se produce en personas jóvenes relacionadas con la alimentación que estos tienen. Y en esto
Las grasas saturadas son muy buenas para depositarse, y se ha visto que las poliinsaturadas disminuyen esta posibilidad, e incluso lo que hacen es la grasa que está circulando, llevarla a otros tejidos y disminuir lo que uno llama los triglicéridos circulantes. Por otra parte, junto con las grasas saturadas, estas pelotitas están una molécula que se las nombré hace poco, que es el colesterol, que son alimentos de origen animal, que rápidamente también es una molécula de gran tamaño, logra un, un, eh, un, un engrosamiento de esta placa ateromatosa. Miren, esto se produce, por eso porque están más negritas, esto más rojo, más café, porque se producen es el coágulo. Es un coágulo que pudiera pasar, el coágulo pasa, y después va a llegar a un capilar, donde el grosor es mucho más pequeño, y es ahí donde se produce especialmente los accidentes vasculares cerebrales. Se producen microcoágulos que llegan a los capilares pequeñitos, y es ahí donde se producen los infartos. Los accidentes vasculares son los que tienen más daño en el fondo también de personas jóvenes. Bueno, y si van a las arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, se produce un paro cardíaco y generalmente la muerte. Por eso la importancia, y por eso entendemos por qué la grasa saturada hoy día es considerada un nutriente crítico. Las poblaciones desarrolladas tienen yo diría, eh, una predilección por grasas saturadas, porque desde el punto de vista, y lo vamos allá a ver desde el punto de vista tecnológico, las grasas saturadas sólidas logran sabores, texturas, que no logra la grasa insaturada, y por lo tanto entonces es ahí que comer las cosas que tienen grasa saturada logra una alta satisfacción, ¿ya? Y es por eso que sabemos que las grasas saturadas tienen este efecto, y por eso hay que tratar de controlar el consumo de grasas saturadas. Lo que se sabe un poco de la importancia de los omega 3 y omega 6, hoy día se sabe que nuestra dieta tiene una relación omega 6 y omega 3 entre 20:1, o sea, nosotros comemos mucho omega 6 cuando incluimos diferentes tipos de grasas en nuestra dieta. Y lo óptimo debería ser 5:1, o sea, yo debería aumentar la cantidad de omega 3, y es por eso que hoy día la industria alimentaria suplementa muchos alimentos con omega 3, o hay cápsulas de omega 3, ¿ya? Otras recomendaciones dicen que el 2% de la energía total debiera de venir de los PUFA. Los PUFA son polyunsaturated fatty acids, o sea, ácidos grasos de cadena poliinsaturada, omega 6 y 0,5 de PUFA omega 3, que es más o menos la misma relación. Esto equivale a 5 gramos de omega 6 y 1 gramo de omega 3. Por eso, si ustedes lo han visto, las cápsulas de omega 3 son cápsulas que algunas tienen 1 gramo de omega 3. O sea, bastaría en el fondo consumir una de esas cápsulas de omega 3 diario para un poco evitar la formación de estas placas ateromatosas, ¿ya? Por eso se sabe que hoy día muchos de esos alimentos, y hay muchos suplementos alimentarios, al menos relacionados con placa ateromatosa, después vamos a ver, hay otras cosas que se las han encontrado a estos PUFA, pero al menos con placa ateromatosa, comiendo 1 gramo diario de omega 3, uno podría evitar, ¿ya? Como todo, yo se los dije en comienzo, es cambio de un hábito alimentario o inclusión en mi dieta alimentaria de una. Entonces, no significa que si lo voy a comer ahora y mañana voy a tener menos. O sea, es en el fondo todos los días consumir omega 3 en mi dieta, o aumentar el consumo de omega 3 en mi dieta. Bueno, estos son los otros componentes que yo les decía de las materias grasas. Tenemos el fosfolípido, bueno, en el fondo es un triglicérido, bueno, aquí está como escrito lo que es un triglicérido, CH2OH, ese es un ácido graso, este es otro ácido graso, y el fosfolípido en un extremo tiene, como les decía, un grupo fosfatido, que es un grupo que tiene un amino con una carga, y por lo tanto lo hace ser una molécula anfótera. Esto es polar,
y todo esto es apolar. Y por eso que los fosfolípidos son muy buenos emulsionantes. Y uno de ellos es la fosfatidilcolina, lo que uno llama la lecitina, que está en el huevo, por ejemplo, y tienen más cantidades de fosfolípido y eso hace que esas grasas puedan ser más emulsificadas. Luego tenemos los esteroles, que son estas moléculas que están también en la grasa. Si uno dice, yo les decía, el 90-95% triglicérido, por lo tanto, entre un 1 a un 5% de todo esto. El colesterol está en grasa animal. El colesterol es una molécula que producimos los animales, entre ellos el hombre. Y el citosterol es una molécula similar, pero que producen los vegetales. Hoy día todavía hay algo ahí de controversia, pero en un tiempo se dijo, y después se dijo que no, y hoy día más o menos, el citosterol reemplaza al colesterol, es capaz de eliminar el colesterol de la placa ateromatosa. Entonces, existieron algunas, y todavía existen algunos extractos que se llaman, por la forma en que uno lo extrae, se llama insaponificables, tienen de materias grasas vegetales contenidos altos de citosterol. Uno de los esteroles es el citosterol, es el más importante, pero existen otros en otras materias grasas vegetales. Se incluyen en la dieta, a veces incluso como forma farmacéutica, y que disminuyen el colesterol sanguíneo. Las personas que tienen triglicéridos altos y colesterol alto, generalmente los médicos hoy día recomiendan cápsulas de omega 3 y a veces estas cápsulas de citosteroles o de esteroles de origen vegetal, ¿ya? Si alguna vez les preguntan, son sacados, por ejemplo, de la soya, generalmente de los aceites vegetales, del raps, hay distintas fuentes de citosteroles. También en los aceites obviamente están los pigmentos, entre ellos destacan los carotenoides, y por eso ahí están por eso un aceite es amarillo, o levemente amarillo, o naranjo, o verde, como en el caso del aceite de oliva, el aceite de pepa de uva. En los procesos de refinación a que son sometidos los aceites, se les sacan, generalmente se les disminuyen los pigmentos, especialmente los carotenoides, porque ahí hay un efecto como positivo y negativo. Y las clorofilas no, el aceite de oliva se mantiene porque son menos procesados, no se les sacan estos aceites. Los pigmentos tienen, después lo vamos a ver, un efecto en el deterioro de la grasa, por eso se refinan y se les sacan los carotenoides. Bueno, también tenemos los llamados hidrocarburos, son cadenas de hidrocarburos, los H2, 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 llamados isoprenoides. También tenemos alcoholes alifáticos, son cadenas hidrocarbonadas con un grupo H. Y en eso es donde la gran diferencia que existen, yo les decía, en estos aceites esenciales, los aceites esenciales, aceite esencial de menta, aceite esencial de pimienta, tienen una gran cantidad de alcoholes alifáticos en comparación con un aceite de maravilla, que obviamente esto casi está disminuido o tiene muy, muy poquita cantidad, ¿ya? Esa es la diferencia con una materia grasa alimenticia, por así decirlo. Y obviamente también tiene vitaminas liposolubles, que encontramos la A, la D, la K y la E. O sea, cuando en una grasa, ya sea un aceite, que lo encontramos en forma 100% pura, o en un alimento, por ejemplo, una nuez que tiene grasa, en esa grasa existen los triglicéridos y pueden existir gran parte de todos estos componentes, ¿ya? Que están ahí. Y ellos son fuente de vitamina liposoluble. Vamos a ver los distintos tipos de grasa que tienen, que están presentes en los diferentes alimentos. Yo al menos los clasifico, la clasificación que hago es de acuerdo a esta gran característica que tienen los ácidos grasos, que es la saturación. Entonces, los vamos a clasificar en grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas principalmente. El primer grupo, y yo llamo materias grasas preferentemente saturadas. ¿Por qué? Porque esas materias grasas tienen
todos los ácidos grasos, pero la mayor parte o el gran porcentaje de esos ácidos grasos son ácidos grasos saturados. En este tipo de materias grasas tenemos ácidos grasos saturados y de cadena corta y mediana. Recordemos, corta de 4 a 12 y de 12 a 18. Medianas, especialmente medianas, y por eso están en negrilla. ¿Cuáles son los más característicos? Tenemos 14,0, 16,0, 18,0, 20,0. Si yo sumo todos esos ácidos grasos en esa materia grasa, los voy a encontrar en un 50 a un 90%. O sea, por eso uno dice que son materias grasas preferentemente saturadas. Y como dijimos, la valoración nutricional o cómo valoramos nutricionalmente una materia grasa es por su contenido de ácidos grasos esenciales. Entonces, el C18,2 está entre un 1 a un 5%, y el C18,3, el linolénico, menor a un 2%. Aquí es donde vemos que generalmente la omega 6 siempre va a ser la mayor cantidad, ¿cierto? Bueno, materias grasas encontramos en este grupito. Y recordemos que son, ya lo habíamos dicho, son materias grasas de origen animal. ¿Ya? Encontramos específicamente todas las grasas o mantecas de origen animal. Manteca de cerdo, grasa de ovino, bovino, mantecas de origen animal. También encontramos a una muy particular, la grasa láctea, la encontramos incluso como un producto fabricado, que es la mantequilla, lo que se llama la crema láctea, generalmente es así, y esta se caracteriza por tener esos ácidos grasos esenciales que le dan muchas características saporíferas y de textura. Son el 4,0, 6,0, 8,0, 10,0 y 12,0. ¿Ya? La característica que tiene la grasa láctea la ayuda fundamentalmente a poder tener muchas características. No sé si ustedes han probado alguna vez, o sea, han comparado en sabor lo que es una torta que uno compra con crema láctea versus una torta con crema vegetal, que son las que generalmente venden en el supermercado porque es más barato, obviamente, la crema vegetal. En sabor y en textura de la crema, generalmente es muy superior la crema láctea. Y por eso la grasa láctea o la crema láctea es una materia prima de un valor, de un gran valor frente a las otras materias grasas, ¿ya? En el mundo vegetal también tenemos algunas materias grasas saturadas, por ejemplo, la manteca de coco, el cacao, forma, como sabemos, con la grasa láctea, este producto que supongo a todos nos gusta, que es el chocolate, que tiene una gran cantidad de ácidos grasos saturados. El palma, también hay el palmiste, hay varias materias vegetales que tienen ácidos grasos saturados, ¿ya? La manteca de coco, hoy día venden algo que se llama un aceite de coco, como que lo venden como un aceite sano, etcétera. Eso se ha logrado separando, al final vamos a ver un poco de proceso, pero se ha logrado separando la grasa más saturada de la manteca de coco y dejándolo más insaturado, ¿ya? Pero el coco como tal, lo que uno conoce como manteca de coco, es una grasa saturada. Bueno, la gran desventaja, bueno, está presente en todos los productos cárnicos. Yo hablo de grasa, pero también hablo de carne que tiene grasa. Hablo de productos cárnicos, hablo de productos derivados de la grasa de la leche. Todos ellos tienen grasa más bien saturada, ¿ya? Y ya sabemos, y es por eso que hoy día la grasa saturada como tal, el contenido de grasa saturada de un alimento es un nutriente crítico que nos lleva a colocar este logo alto en, porque ya sabemos los efectos que tiene el consumo de grasa saturada, ¿ya? Pero a pesar de eso, nosotros seguimos consumiendo grasa saturada porque es sensorialmente, yo diría, casi inigualable a lo que es una grasa más bien poliinsaturada.
Eso tenemos este grupo, por eso yo creo que al comienzo dije, la grasa tiene lo bueno y lo malo, y lo malo a lo mejor, claro, desde el punto de vista nutricional, pero también es bueno desde el punto de vista tecnológico. Se han tratado de elaborar sucedáneos, o por así llamarlos, o reemplazantes de grasa. Se han elaborado algunos tipos de hidratos de carbono con estas estructuras así, pero no se ha logrado tener sabores similares a la grasa, ¿ya? Eh, bueno, también aquí están todos los derivados o todos los alimentos que se derivan de estos tipos de grasa, en el fondo, por ejemplo, helados, postres en el mundo lácteo, etcétera, todos con distintas cantidades de materias grasas saturadas. Recuerden que siempre vamos a encontrar grasas puras, como es una manteca, pero también los alimentos en su composición tienen este tipo de grasa. Materias grasas preferentemente monoinsaturadas, ¿ya? Son un grupo más pequeñito, se caracteriza por eso que son materias grasas mono, tienen un doble enlace, son ácidos grasos monoinsaturados, con un doble enlace, cadenas entre 10 a 22 átomos de carbono, cadenas entre medianas y un poquito largas. ¿Cuáles son los ácidos grasos característicos? Entre ellos el 18,1, llamado el oleico, es el más característico, el 16,1 y el 20,1, el 18,1 es el más característico, cuya concentración va entre 40 a 70%. Ya la inclusión de este ácido graso con un doble enlace hace que la materia grasa ya sea líquida o semisólida si la temperatura, por ejemplo, como hoy día que ha hecho mucho frío, puede ser muy baja. Como ven en rojito, ya aparece contenidos más altos de 18,2 omega 6 y 18,3 omega 3. ¿Vieron? Sigue apareciendo una menor cantidad de omega 3. ¿Cuáles son estas materias grasas? Varios aceites. Ahí yo diría el representante de la monoinsaturación es el oliva, el raps o colza, aceite de palta, el maní y todos los frutos secos en general tienen materias grasas monoinsaturadas, pueden ser semisólidas o líquidas. Aquí lo que uno basa, especialmente en el aceite de oliva, las aceitunas como propiamente tal, en lo que uno es una de las bases de lo que llama la dieta mediterránea, un alto contenido de monoinsaturación. Dietas que solo consumen este tipo de aceite y evitan grasas saturadas, se ha visto que son bastante beneficiosas y disminuyen los índices de enfermedades cardiovasculares y de infarto al incluir en la dieta habitualmente esta monoinsaturación. La dieta mediterránea implica básicamente tres cosas: aceite de oliva, pescado y vino tinto, ¿ya? Son las tres cosas que confieren cada uno de ellos protección y disminución de los índices de enfermedades cardiovasculares. Portugal, España, Francia, fundamentalmente esos son los países más representativos de esta llamada dieta mediterránea. En nuestro país yo diría que en los últimos 10, 15 años el aceite de oliva tenía una importancia, ingreso. Hace 15 años yo diría que había un envase de aceite de oliva en el supermercado, hoy día existen muchas marcas y también ustedes ven algunas otras marcas, no sé si visitan o no el súper, hoy día existen aceites de colza, de raps, lo que hacen es dar alternativas y tener materias grasas, yo diría, un poco más variadas en su composición, ¿ya? Tenemos saturados, monoinsaturadas. Y el último grupo, la poliinsaturación, materias grasas preferentemente poliinsaturadas. Aquí tenemos, como lo dice su nombre, ácidos grasos de cadena mediana o larga, poliinsaturada. Y aquí podemos distinguir dos grupos. El primer grupo son los llamados aceites vegetales, que son todos los aceites que nosotros consumimos como tal. Chile especialmente gran consumidor de aceite de maravilla y de soya, pero también tenemos aceite de maíz, de uva, rosa mosqueta, lupino, linaza,
el aceite que está en distintos tipos de semilla. Estos aceites, la gran característica es que son poliinsaturados, fundamentalmente los aceites vegetales, como aparece ahí, cadenas medianas, y destaca el 18,2 omega 6 ya en concentraciones muchísimo mayores, ¿cierto? Entre 50 y 80%. Las diferencias que existen entre un aceite maravilla, de soya, de pepa de uva, varían como en el balance que hay entre el 18,2 y 18,3. Algunos de ellos con más cantidad de 18,2 y con muy menor cantidad de 18,3. Vuelve a repetirse esto que les decía, que nuestra dieta tiene un gran consumo de omega 6 y un consumo de 18,3. Y uno le entiende, voy a adelantar algo, el 18,3, a pesar de ser muy bueno, sabemos y ya hemos dicho que la familia omega 3 tiene muchos efectos, pero es muy, muy inestable. Por lo tanto, un aceite vegetal que tenga alto contenido de 18,3 va a ser muy inestable a la temperatura, muy inestable en el tiempo, y va a suceder lo que el gran deterioro de los aceites, que es este proceso que se llama oxidación. Por ejemplo, entre los dos aceites que venden en el supermercado, que fundamentalmente es maravilla y soya, la maravilla, por ejemplo, tiene casi un 80-85% de 18,2 y tiene menos de un 1% de 18,3. La soya, en cambio, puede tener como un 70% y tiene entre 6 a 10% de 18,3. Eso, a pesar de su contenido mayor de 18,3, todos sabemos la maravilla es más cara que la soya, porque la maravilla se hace más estable, es más estable para cocinar, más estable en el tiempo, y por lo tanto, por eso la soya es un aceite un poquito más barato. Por eso, y después lo vamos a entender también cuando veamos deterioro, la fritura uno debería hacerla con un aceite que tenga más 18,2 y casi nada de 18,3, ¿ya? Por ejemplo, la rosa mosqueta, que es un aceite que no, generalmente no se cocina, o la lupino, la linaza, o la chía, por ejemplo, el pepa de uva, la diferencia es que tienen mucho 18,3, tienen una cantidad importante de 18,3. La linaza, por ejemplo, tiene casi se sale incluso de este rango, tiene como un 15-20% de 18,3, ¿ya? Por eso la semilla de linaza es una buena fuente de omega 3. Esos son los aceites vegetales, y tenemos los aceites de origen marino. Ay, los aceites de origen marino, ay, ya, ay, ahí, son aceites que se producen en ambientes marinos, ya sea animales marinos o vegetales marinos, como lo que conocemos como las algas. Se caracterizan por la presencia de ácidos grasos de cadena larga y poliinsaturadas, con ácidos grasos característicos de este tipo. Aquí, esos dos que ya yo les había nombrado son los más característicos: el 20,5 omega 3, llamado EPA, y el 22,6 omega 3, llamado DHA. A esto se les ha encontrado, especialmente el DHA, hoy día numerosas otro tipo de efectos fisiológicos. Y eso, dependiendo del tipo de aceite de origen marino, la concentración va de 5 a 20%. Aquí yo les mostré dos productos. Estos son cápsulas que hoy día se dicen ser ricas en omega 3 EPA, y estos son omega 3 DHA. Generalmente hay un balance entre ellos. Hoy día se sabe que el DHA es el que tiene el mayor efecto fisiológico, más que el EPA, ¿ya? ¿Qué diferencia? Cuando el aceite de origen marino viene de un pescado, tiene además colesterol. Cuando el aceite marino viene de una alga, no tiene colesterol. Cápsulas de omega 3 de pescado, no sé, las 60 pueden costar 10.000. Pero cápsulas de omega 3 de alga, las 60 cápsulas que son típicos estos frascos, puede costar el doble o el triple, ¿ya? Porque la ventaja que tienen que no tienen colesterol, ¿ya? O sea, que, ojo, si a algunos les recomienda, idealmente las cápsulas de omega 3 no deberán ser de pescado, sino más bien de algas, ¿ya? Lo que pasa es que hay una dificultad en que las algas tienen menos contenido de grasa, entonces puede puede en el fondo tener, por eso tiene un costo mucho más alto. Pero en estos ácidos grasos, bueno, también está el araquidónico, que también tiene un efecto, como yo les decía, y tiene muy buen efecto en
en ayudar a estas materias grasas. Y aquí un poco les decía que aquí están todos estos alimentos que suplementamos y que hoy día tenemos suplementado, y les pongo versus, o sea, un alimento que lo tiene en forma natural versus un alimento suplementado o versus una cápsula, no hay gran diferencia. Si yo consumiera alimentos con omega 3, sería lo mismo que consumiera una cápsula, ¿ya? O sea, la inclusión de cualquier tipo de omega 3 en la dieta va a tener efectos como aparece ahí, corazón sano, va a tener efectos regulatorios y disminución de todos los índices cardiovasculares, triglicéridos, colesterol, placa ateromatosa, etcétera, etcétera, ¿ya? Por ejemplo, los huevos con omega 3, ¿cómo los producen? Los huevos en forma natural, a las gallinas se les da una alimentación especial, se evita el aceite de pescado porque si se les da aceite de pescado, yo no se los dije, pero estos ácidos grasos de cadena larga tienen un olor característico y además, mientras más insaturados, más fácil de oxidar, algo lo había dicho, y se oxidan fácilmente y producen malos olores. Entonces, tecnológicamente es un desafío agregar omega 3 a un alimento, porque para que no se produzca un alimento con olor oxidado y que dure en el tiempo, eh, hoy día se sabe que los omega 3 también generalmente, por ejemplo, a partir de los frutos secos que tienen mayor cantidad o de las semillas que yo les decía que se agregaban, la linaza, la chía, eh, eso es fundamentalmente C18.3 omega 3, que se agrega y que tiene un poco más de estabilidad que los de cadena más larga. Pero hoy día existe un sinnúmero de alimentos que debiéramos incluir en nuestra dieta para aumentar el omega 3. Espérenme que... Ay, no. Ay, no, me salió la diapositiva. Uy, espérenme, déjenme ver. Pero hay una diapositiva que estaba en... A ver, la voy a buscar. Espérenme. ¿Dónde podrá estar acá? A ver. Los efectos de los omega 3 en... Espérenme. No, no está. No está no, tiene que... No está los otros efectos que los quería mostrar. ¿Y de dónde habrá? A veces he modificado tanto las diapositivas que se me... Bueno, les comento un poco los nuevos efectos que tienen. Va a quedar pendiente, ya. No vamos a quedar hasta acá porque son las 39. El viernes les voy a mostrar los efectos que tiene los ácidos grasos omega 3. Ya, a lo mejor ustedes algo los han oído y que uno lo explica. Se han observado, especialmente el DHA, efectos en la visión, en ayudar a la visión, efectos relacionados con la hiperactividad en niños y el desarrollo del cerebro en lactantes, ¿ya? Además de los efectos que yo les mencioné. Un efecto ahí en la formación de neuronas, en la parte temprana de la vida, y por eso hoy día muchos suplementos para bebés tienen ácidos grasos omega 3 por este efecto. Voy a buscarle unas diapositivas bonitas ahí que las tenía, pero no me acuerdo dónde las dejé, ¿ya? Eso, niños, entonces como les comento, espero que colocarles las notas mañana, ¿ya? Niños, quería preguntarles algo, no sé si les ha escrito el jefe de carrera. ¿Han tenido reunión de la carrera? ¿Les llegó o no? ¿Se han reunido como carrera? Como centro de estudiantes sí nos reunimos ayer. Ya. ¿Y van a someter a votación la movilización? Ya se hizo la votación, profe. ¿Y qué salió? Sí, pero ahora hay que esperar a la votación a nivel universidad. No, eso se va a esperar a esa decisión. La votación que sí votaron a favor del paro. Sí, ¿Y pero niños solo como se va a carrera han tenido adherir. muchos problemas con algunos profesores, con algunos docentes? ¿Ustedes En han mi caso detectado? particular yo no he tenido problemas, no sé los otros chiquillos porque hay varios que estamos en diferentes ramos. Ya.
sé que en otros años sí han tenido problemas con profesores, lo que nos han contado otros compañeros del centro. Ya. Porque bueno, nosotros hemos solicitado a través del Consejo de Facultad, donde va el representante de ustedes, que nos hagan llegar las problemáticas, porque en realidad no sabemos, nosotros no teníamos en el fondo de no cumplimiento del protocolo, que es lo que me preocupa a mí en el fondo como vicedecana. Yo sé que algunas asignaturas de ciencias básicas, pero generalmente hemos logrado llegar a un acuerdo. Entonces, no sé, ¿quién es el presidente o presidenta ahora de ustedes? ¿Sigue siendo la Paulina o no? No creo, ¿sí? No, es Álvaro Valdés, pero el Ah, el centro, Álvaro, sí, el ya. centro termina su gestión mañana mismo. Uf, Ella terminó el proceso, que yo también soy del centro, ya. y Mira, niños, les terminamos solicito. mañana. Yo creo que es súper importante que nos hagan llegar. Nosotros siempre estamos abiertos a eso. O sea, yo les digo, la reunión del jueves pasado igual fue súper agotadora. Estuvimos con la FEUSACH desde las 9 hasta las 18 horas. Y claro, no se lograron acuerdos en los últimos, pero en el fondo, porque el protocolo, ustedes lo deben saber, porque deben recibir algunas observaciones. Hay profesores que les molesta mucho el protocolo como está, pero en el fondo lo que yo como autoridad debemos hacer cumplir es el protocolo que existe. Entonces, que un profesor no cumple el protocolo, independiente de la opinión que tenga, es importante que como centro de alumnos nos hagan llegar esa